a esta sesión del módulo de dislipidemias y en esta ocasión pues tengo el gusto y el honor de presentar a una colega y amiga mía, la doctora Rupa Mehta, ya conocida por todos ustedes. Nos hizo el favor de hablar hace un par de semanas también aquí en este foro, lo cual agradezco muchísimo y nuevamente pues es un privilegio tener nuevamente a la doctora Rupa con nosotros. Ella es médico internista, es endocrinóloga, es investigadora a nivel D y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Está trabajando en el Departamento de Endocrinología y también en la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es la actual coordinadora de la consulta de lípidos y el laboratorio de función vascular en la UIEM. Tiene estudios de posgrado que incluyen maestría en ciencias médicas y está por concluir el doctorado. Sus áreas de investigación son diabetes tipo 2, dislipidemia, en particular hipercolesterolemia familiar, riesgo cardiovascular y síndrome metabólico. Es autora de múltiples publicaciones nacionales e internacionales y es profesora de programas de endocrinología de pre y posgrado y ha sido ponente en congresos de endocrinología y diabetes, tanto nacionales como internacionales. Así es que, bueno, pues tenemos a una persona de una gran experiencia con nosotros. Aprovechen, por favor, su presencia. En el chat se estarán anotando las preguntas de la sesión y pueden levantar la mano si quieren interactuar o tienen alguna duda para que la doctora pueda verlo directamente. Muchísimas gracias, Rupa, por estar hoy con nosotros nuevamente. Es toda tuya la sesión. Gracias, Ivette. Gracias por la amable presentación. Muchas gracias. Y un gusto estar con ustedes. El idea de esta sesión es hablar sobre el tratamiento de la hipercolesterolemia y vamos a basarlo alrededor de un par de casos. No, la idea que es una sesión interactiva, entonces sí voy a estar preguntándoles durante la sesión algunas preguntas. Pueden prender sus micrófonos y me contestan, porfis. Entonces ponen atención porque sí voy a estar preguntando. Vamos a iniciar. Entonces esto es el primer caso. Es una mujer de 47 años que acude a su revisión anual. En sus antecedentes familiares, el padre falleció por infarto a los 70 años, la mamá viva con hipertensión arterial y hipotiroidismo, hermano con diabetes tipo 2. Ha tenido 2 embarazos y 2 partos y una historia de colicistectomía a los 42 años. Negó el consumo de tabaco o alcohol o otras drogas. Estas son sus laboratorios actuales y solo muestro los más relevantes. Tiene triglicéridos en 150, colesterol total en 242, HDL 49 y un LDL en 163. Glucosa en 90, creatinina está bien, el CPK está normal y las transaminasas en el hígado están en rango normal. El examen general de orina normal. Y ella realiza, dice, 45 minutos de ejercicio 4 o 5 veces por semana y también que se cuida su dieta mucho. De hecho, su índice de masa corporal es de 25, su presión arterial es 110/80, tiroides normal, resto de la exploración física sin hallazgos relevantes y está actualmente sin medicamentos. Entonces, la primera pregunta es esto. ¿Qué aspectos de la historia clínica les llama la atención? ¿Alguien puede contestar abriendo su micrófono? Hola. Buenos días. Soy Luisa Solís. Bueno, me llama la atención de la historia clínica todos los antecedentes heredofamiliares que presenta la paciente. Ok. ¿Qué en particular? Hermano diabético. El fallecimiento del padre por infarto. Ok, ¿a qué edad fue? A los 70. Ok, ¿esto tiene alguna significancia para ti? ¿Es prematura? No, pudo haber existido una condición subyacente que desencadenara dicho evento, que pudiera estar relacionado y que no hayamos, descubierto hasta este momento. Ok, pero si era prematura, ¿qué pensarías?
que se trata de alguna alteración en el metabolismo de los lípidos que pudiera ser familiar. Ok, muy bien. ¿Alguna otra cosa en la historia clínica? Buenos días. ¿Quién Soy habla? Abigail Cruz de Campeche. Muy bien. Me llama mucho la atención que según la historia clínica la paciente dice que cuida mucho su dieta y también que realiza sesiones de ejercicio y a pesar de eso están un poco alterados los lípidos, ¿no? Exacto, está alto el colesterol, ¿no? A pesar de esto, ¿no? Uno esperaría que estaba realmente en rango. Así es, así es. El nivel de colesterol, ¿tú crees que indica algo, indica riesgo? Como que, ¿qué están pensando cuando ven este nivel de colesterol? El LDL está elevado, entonces habría que investigar su dieta para ver si en realidad no está comiendo algo o está llevando algún alimento que no le está funcionando, ¿no? Pero pues también está en su peso, ¿no? Realmente. Exacto, sí, entonces podría ser algo familiar, ¿no? Ya indicaría, voy pensando algo así por lo que ella menciona y por los antecedentes. Ok. Algo familiar, ¿qué pensabas? En una hipercolesterolemia familiar. ¿Por qué pensarías en hipercolesterolemia familiar? En realidad los triglicéridos están en rangos, en la línea. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Cuando ven este paciente, lo que quiero saber, porque es la manera que nos llega en la consulta, ¿no? Y tú tienes que pensar, ok, ¿cómo voy a abordar este caso? ¿Cómo está? Y en particular con respecto a la dislipidemia, ¿cómo están pensando ahí? Yo creo que lo que empezaron a decir fue bien, ¿no? Tú ves la historia familiar, revisa obviamente la historia clínica, pero hay una discordancia aquí, si lo ven. En la historia familiar no parece que hay historia de algún problema atrogénico en la familia, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la paciente está en su peso, sin embargo, el colesterol está alta. Entonces, ¿qué están pensando? ¿Cómo van a abordar este caso? ¿Qué van a hacer primero? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien con valor? No sé, alguien que solo no piensan, son como ya con experiencia, con pacientes. ¿Qué van a hacer? El próximo paso. Hola, buenos días. Ajá, ¿quién habla? Fátima, también de Campeche. Ok, ¿qué harías? Porque este paciente llega a tu consulta, ¿qué van a hacer? Pues tendríamos que primero valorarle su riesgo cardiovascular, ¿no? Ok, antes de esto. Hacer una buena historia clínica para saber todo lo que está relacionado con ella y con su familia. Ok, ¿qué tipo de dislipidemia tiene ella? Pues yo creo que una hipercolesterolemia familiar. No, lo que yo quiero es que no saltan al diagnóstico. Bueno, ajá, una dislipidemia genética primaria. Ok, ¿por qué están diciendo esto? Pues porque por todas las características que tiene, como por ejemplo el problema que tiene de origen cardíaco. Ella no lo que tiene está un problema cardíaco, ella no tiene. Su papá tuvo un infarto a los 70 años. Pero ella misma está bien, solo lo que quería decir, ella tiene, si pensamos cuando vemos un perfil de lípidos, primero decidimos qué fenotipo de lípidos tiene. Tiene hipercolesterolemia, ¿no? Aislada. Sí. Entonces ahí deben de pensar, ok, ¿qué pueden ser las causas? Puede ser genético o no, ¿ok?
Now, si es genético, ¿qué están pensando? Ya me dijeron hipercolesterolemia familiar, pero ahí uno esperaría tal vez una historia familiar de infartos a edad más joven y cosas así, que no parece ser el caso. ¿Ok? ¿Cuál es, lo que quiero ver es que qué están pensando en diagnóstico diferencial de una hipercolesterolemia? Ok, déjame seguir, ¿ok? ¿Una dislipidemia secundaria, doctor? Ok, ¿qué significa secundario? ¿Quién habla? Marco Fimbres, de Chihuahua. Ok, exacto. ¿Y qué están pensando en una dislipidemia secundaria que provoca elevación de colesterol? Bueno, pues puede ser por enfermedades, el hipotiroidismo, la diabetes, Exacto. síndrome nefrótico. Ahí sería su No. creatinina, entonces, pues, No podemos parece. tratar varias cosas. Ajá. ¿Ok? Entonces, eso es justo lo que voy. Entonces, tu primer paso es ver la historia clínica, ¿no? Ver los antecedentes familiares, las características del paciente, el fenotipo del perfil de lípidos. Y después uno tiene que decidir, ¿este parece dislipidemia primaria o secundaria? No parece primaria, porque la verdad no tiene antecedentes familiares que sugiere una dislipidemia primaria que eleva solo el colesterol. Entre los secundarios, como dice el doctor, puede incluir varias enfermedades. Entonces, el primer paso es descartar una dislipidemia secundaria. Esto es mucho más común que una dislipidemia primaria. Entonces, vamos a ir ya con los diapos. Entonces, identificamos la etiología de la dislipidemia. Entonces, ahí reconocer los factores ambientales. Entonces, ella parece que lleva una dieta bien, pero vamos a suponer que es un paciente que no lleva bien una dieta. Entonces, ahí uno tiene que valorar si está alto el consumo de calorías, alcohol, medicamentos, falta de actividad física, etcétera, porque todo esto influye. Si uno tiene una dieta con alto consumo de carbohidratos, ¿qué les van a elevar? ¿Alguien me puede decir? El colesterol se elevaría. Los triglicéridos. Exacto. Y es probablemente la causa más común que suben los triglicéridos, ¿no? Alcohol es el otro, ¿no? ¿Qué hace el tabaquismo? El tabaquismo reduce tu HDL. Entonces, esto puede ser una causa por un bajo nivel de HDL. Y después uno tiene que ver o identificar si hay una etiología secundaria. No, esta paciente no tiene diabetes, no tiene obesidad, no tiene síndrome nefrótico. Entonces ahí vas por la lista para ver qué podría ser la causa. Y si encontramos que no hay nada ahí como parece por una dislipidemia secundaria, entonces ahí es cuando tal vez piensas, ok, puede ser primaria, pero ¿cuál? Y los factores de riesgo, como dijo la doctora antes, después es valorar el riesgo cardiovascular, ¿ok? Identificar también factores de riesgo por cardiovasculares, entonces hipertensión, tabaquismo, etcétera. Porque uno puede tener una dislipidemia primaria y si el paciente fuma también, claro, el riesgo eleva hasta más. O es diabética y fuma y tiene presión alta, ahí otra vez entra en categoría de alto riesgo. Y después ponemos los objetivos, el tratamiento, iniciamos el manejo. ¿Este aspecto les queda claro ahorita la evaluación del paciente con dislipidemias? Entonces, el diagnóstico sindromático, ¿alguien me puede comentar? Es rápido, por favor. ¿Qué decimos que es el tipo de dislipidemia que ella tiene? Por favor, un hipercolesterolemia aislado. Exacto, aislado. Por favor, participan. Es más rápido si participan. Entonces, entre las causas de una hipercolesterolemia aislada, tenemos causas primarias que incluye hipercolesterolemia familiar, pero también hipercolesterolemia poligénica. Y también entraría aquí la posibilidad de una hiperlipidemia familiar combinada en que el patrón específicamente hipercolesterolemia. Entre las secundarias ya he mencionado varios, aquí lo pueden ver. Entonces, cuando sospechamos uno primario, obviamente si el colesterol es mayor a 300, que no es el caso en este caso,
Puede ser una hipercolesterolemia familiar, pero también podría ser colestasis o hipotiroidismo, síndrome nefrótico. Si está entre 200 y 300, se puede ser por dieta, puede ser también una hipercolesterolemia poligénica o un familiar combinado. Entonces, ¿qué otras pruebas son necesarias? Entonces, en este caso, para diagnosticar la causa de la dislipidemia, ¿alguien me puede contestar? ¿Qué van a pedir? ¿Qué falta? ¿Qué otras pruebas o análisis? Perfil tiroideo. Exacto. Falta el perfil tiroideo. Tenemos la creatinina, tengo algunas pruebas del hígado que sale bien, entonces no parece que hay colestasis, el gamma GT fue normal. Entonces, ella necesita probablemente pedir un perfil de tiroides. Y aquí solo quiero mostrar este algoritmo de cómo vamos diagnosticando las hipercolesterolemias. Y como pueden ver, si los triglicéridos son bajos, ahí vamos viendo el HDL, después pedimos laboratorios para ver si es una hipercolesterolemia secundaria o si es otra causa, ¿ok? O es uno primaria. Entonces realiza un perfil de tiroides, en lo cual se encuentra un T4 en 4.9, T3 en 0.7 y TSH en 10.7. Entonces, ¿qué tiene esta paciente? Hipotiroidismo. ¿Es primaria o secundaria? Primario. Primario, ¿por qué? Porque la TSH está elevada y las Exacto. hormonas. El TSH está elevada, si fue secundaria puede ser el TSH normal o bajo, ¿ok? Entonces, ¿alguien puede decirme qué son, como que, cuál es el mecanismo que sube colesterol con hipotiroidismo? ¿Por qué en hipotiroidismo sube el colesterol? Ok, les muestro este que es poquito cargado, este diagrama. Pero normalmente esto está enseñando qué pasa en un paciente sin hipotiroidismo. Entonces, lo que hace normalmente es que las hormonas tiroideas, en particular el T4, aumenta la expresión de receptor de LDL. Esto obviamente ayuda a bajar los niveles de colesterol, evitando que se sube. Además, tiene un efecto sobre CETP, pero el otro efecto que me parece muy importante es que activa la lipasa lipoproteica. Todos estos mecanismos ayudan a que el colesterol no sube en alguien que tiene función normal. Pero el momento que tenemos hipotiroidismo, los niveles de T4 bajan y obviamente este produce entonces una menor expresión de receptor de LDL, menor actividad de lipoproteína lipasa, menor actividad de CETP, también afecta el efecto de lipasa hepática también, y todo esto produce elevación en colesterol. Entonces, en este paciente se inició tratamiento con levotiroxina, 100 microgramos al día, y su perfil de tiroides a los 6 semanas fue así, como pueden ver, el TSH bajo de 10 a 1.8. ¿Y cómo lo ven ahorita el perfil de lípidos? ¿Alguien quiere comentar? Ya se normalizó. Exacto. Entonces, si no hacen este tipo de búsqueda, terminas dejando estatinas en este paciente, que realmente no está indicado. En este paciente era buscar por causas secundarias, descartarlas o como encontrar en este caso hipotiroidismo y tratar la causa secundaria. ¿Ok? Esto es muy importante para evitar que estamos dando como un reflejo estatinas cada vez que vemos un colesterol elevado. ¿Y cómo valoramos el riesgo cardiovascular? Entonces, ya estamos siguiendo el algoritmo, ¿no? En la historia médica, checamos por causas primarias y secundarias. Ya encontramos que la causa secundaria es el problema de tiroides. Tratamos, se baja un poquito el colesterol, pero de todas formas debemos evaluar su riesgo cardiovascular. Es el siguiente paso. ¿Cómo valoramos riesgo cardiovascular? Con Global Risk. ¿Se puede hacer Global Risk algo más? ¿Alguna otra manera que saben? Criterios de Framingham. El Framingham también, que es el tradicional. ¿Qué más? Hay muchos.
¿ok? El score. El score, exacto. Entonces, en los calculadores de riesgo en general, se consideran factores de riesgo. No, podemos dividir factores de riesgo en 3 grupos. Puede ser factores de riesgo no modificables. Esto es obviamente historia familiar, tu género, tu edad, predisposición genética. Después tenemos los tradicionales que todos conocemos, ¿no? Que son modificables. Tabaquismo, dieta, alcohol, dislipidemia, diabetes, síndrome metabólico, porque si controlamos estas enfermedades, el factor de riesgo se reduce. Pero también tenemos nuevos que son no tradicionales. Incluyen proteína C reactiva, fibrígeno, el score de calcio y lipoproteína pequeño a que estamos midiendo ahorita en nutrición en los pacientes con dislipidemias primarias. Porque estos otros factores, vamos a poner, tú tienes un paciente, no sé, de 65 años que tiene diabetes, tabaquismo, dislipidemia, síndrome metabólico, y agregamos además algunos de estos factores de riesgo no tradicionales, tal vez se modifica su riesgo, tal vez se entra en una categoría hasta más alta. Vamos a poner su score de calcio es 300, ahí se sube. Entonces yo uso estos factores de riesgo para ayudar a precisar mejor el riesgo que tiene el paciente. Y aquí son algunos de estos calculadores de riesgo. La vamos a ver, el más famoso es el Framingham. Y como puede ver, esto fue desarrollado de una población de Estados Unidos, del pueblo de Framingham, y vemos que incluye género, edad, colesterol total, HDL, presión, presencia o no de diabetes, hipertensión y fumar. Pero como pueden ver, cada calculadora incluye cosas poquitos diferentes. Y además, cada calculadora calcula cosas diferentes. Por ejemplo, Framingham calcula el riesgo a 10 años de eventos, pero SCORE está, por ejemplo, calculando el riesgo a 10 años de mortalidad. Entonces, es importante. Entonces, tienen sus beneficios, pero también tienen sus limitaciones. Y en particular, en general, por ejemplo, SCORE tiene la ventaja que se puede calibrar según la población. Y aquí en México tenemos el Global Risk. Yo la verdad estoy más acostumbrada con SCORE. Pero hay limitaciones como mencioné. Por ejemplo, tomando las tablas de Framingham, se infraestima el riesgo en gente de edad más grande, en gente que tiene tal vez una dislipidemia primaria como hipercolesterolemia familiar. Lo identifica como un riesgo moderado cuando es de alto riesgo. En poblaciones indígenas, en gente con nefropatías, en gente con síndrome metabólico, se infraestima el riesgo. Entonces, uno puede usar un calculador de riesgo si uno entiende bien para qué sirve y para qué no sirve. Y si van a usar Framingham, toman en cuenta estas limitaciones. Y esto es el SCORE. Y el SCORE tiene varias categorías de riesgo. Esto es de 2019, pero es igual ahorita este año. Muy alto riesgo, riesgo moderado o bajo riesgo. Now, quiero preguntarles, ¿ustedes van a aplicar este calculador de riesgo en todos los pacientes? ¿Alguien me puede contestar? No, depende de las características de cada paciente. Entonces, ¿en quién lo vas a aplicar y quién no? Now, vamos a poner, usted tiene enfrente de ti un diabético que tiene ya nefropatía, tiene 15 años de enfermedad, tiene hipertensión, fuma y tiene obesidad. ¿Vas a aplicar SCORE? No. ¿Por qué no? Porque ya está catalogado de alto riesgo nada más con esas características que tiene el paciente. Exacto. Entonces, en tus pacientes de muy alto riesgo o alto riesgo, no tienes que aplicarlo. Nos ayuda en este grupo de pacientes de bajo riesgo, supuestamente, o riesgo moderado. Entonces, vamos a poner, tienes un paciente que no tiene ninguno de estas características de alto riesgo o muy alto riesgo. Entonces, ahí sí lo vas a aplicarlo. En nuestra paciente debemos de aplicarlo. Sí, sí se debe de aplicar. Porque no tiene FH, no tiene infarto, no tiene diabetes, no tiene enfermedad renal.
Entonces entra probablemente en este grupo de bajo riesgo, ¿no? No tiene ningún factor de riesgo cardiovascular que yo identifico, no fuma, no tiene obesidad, no tiene hipertensión. Entonces en ella sí, ¿ok? Porque nos ayuda a saber si debemos de tratar su dislipidemia o no. ¿Ok? Entonces nuestra paciente, ella sale en bajo riesgo y es como lo aplica el score. Sale con un riesgo de menos de 1% a los 10 años. Entonces, en este caso, como que sí se aplica, perdón, debe decir tendremos que aplicar score, pero sale de bajo riesgo. ¿Ok? Entonces, la razón que aplicamos es para saber también el nivel o meta de LDL que debemos de llevar esta paciente. Entonces, si vemos para un paciente de muy alto riesgo, se recomienda que el nivel de LDL debe de reducir más o igual a 50% desde basal y una meta de menor de 55. Si vemos un paciente de alto riesgo, también es bajar al menos 50%, pero aquí la meta de LDL es menor a 70. Riesgo moderado, una meta de LDL menor a 100. Y el bajo riesgo en que queda nuestra paciente es un LDL de menor a 116. Nuestra paciente tiene un LDL de 130 después que tratamos con levotiroxina, ¿ok? Se puede considerar una estatina si el LDL es entre 115 y 190. Entonces, se podría considerar. Yo probablemente primero lo pediría checar cambios en el estilo de dieta, de vida, checando que la dieta es baja en grasa y probablemente ajustando un poquito su dieta, logramos que se baja en este caso. Pero oficialmente ella sí entra en categoría que debemos de iniciar una muy baja dosis de estatina, si no logramos. Pero recuerdas, yo la verdad pondría en cambios en el estilo de vida, intentar checar su dieta, intentar mejorar lo más que puedo el consumo de grasas y con esto yo esperaría que llegue a metas. Esta guía de europeo, realmente si ven, ponen metas muy rígidas, muy estrictas. Entonces, en mi opinión, es una mujer joven, no tiene factores de riesgo, probablemente su riesgo de vida o lifetime risk es hasta muy, muy baja y probablemente no merita una estatina en esta etapa de su vida. ¿Ok? Tal vez en 10 años agregamos porque ya subió peso, ya desarrolló una dislipidemia con niveles de triglicéridos y colesterol elevados, uno no sabe. Pero esto es el abordaje de este caso. ¿Les quedó claro? Entonces vamos a ir con el segundo caso y voy a preguntar los mismos aspectos. Es un hombre de 47 años que acude por dolor torácico de esfuerzo progresivo. La angiografía coronaria demostró una enfermedad obstructiva significativa de 2 arterias coronarias. Fue tratado con revascularización de los 2 vasos afectados. Su madre murió en forma súbita a los 40 años de edad, sin embargo, desconocía la información del resto de sus familiares. Aquí están sus laboratorios. Tiene triglicéridos en 180, colesterol total en 282, HDL en 48, LDL 198, ApoB 130, glucosa 98, creatinina 1.3 que es normal, CPK 69, transaminasas normales, pruebas de tiroides normales. Él camina 1 hora al día y dice que lleva su dieta bien. Su índice de masa corporal es de 24, presión arterial 120/80, tiroides normal, lesión redondo y suave en el tendón de Aquiles izquierda, resto de la exploración relevantes, no bebe alcohol, fuma 4 a 6 cigarros en el fin de semana sin medicamentos. ¿Qué aspectos de la historia clínica les llama la atención? ¿Alguien puede contestar? Muerte prematura de su mamá. ¿Quién habla? Anaí de Ciudad de México. Muy bien.
La muerte súbita de su mamá. ¿Qué más? Que tiene una dislipidemia mixta, Ajá. a pesar de tener buen peso. Ok. El único riesgo como fuerte a lo mejor puede ser el que fuma. Ok. Y pues sí, sería como primaria por ese antecedente familiar y porque pues no tiene, al parecer, riesgos ambientales. Ok, pero ¿hay Antes- algo del paciente mismo que te preocupa? ¿Él acude con qué síntomas? Tuvo una revascularización y tiene una lesión redonda y suave en el tendón de Aquiles. Ok. Tuvo revascularización de 2 vasos, ¿no? Sí, Tiene 47 años. ¿Esto es normal? No, está muy joven. Ok. Entonces, tomando todo en cuenta, ¿qué están pensando? También a Román Barreto, presidente del Colegio de Baja California. Muchas gracias. No le escucho. ¿Puedes hablar de nuevo? ¿Podría ser una hipercolesterolemia familiar? ¿Por qué? No, Por el antecedente del padre Ok. de la madre Macía. Ok, pero ¿qué más esperas para diagnosticar esta enfermedad? Pues en el perfil, o sea, el colesterol está elevado y el LDL también está elevado. ¿Qué nivel de LDL necesitamos para diagnosticar? Arriba de 160. No. Mayor de 189. Arriba de 190 en general. Ok, pero hay mucha gente que puede tener en 195 su LDL y no tienen hipercolesterolemia familiar. ¿Qué están pensando específicamente? Son 2 o 3 elementos de este paciente que le pone a pensar, esto es una posible hipercolesterolemia familiar. Que tiene antecedentes familiares de muerte cardiovascular temprana. Ajá. Y él empieza con enfermedad cardiovascular de inicio prematuro. Exacto. ¿Qué más? Hay un tercer aspecto. El probable xantoma. Un probable xantoma, ¿no? Esta lesión redonda que le menciona en el tendón de Aquiles puede ser un xantoma, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el abordaje de este caso? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el paso que sigue? Pues terminar de descartar alguna causa secundaria. Exacto, descartar alguna causa secundaria. ¿Qué tipo de dislipidemia tiene? ¿Qué fenotipo? Dislipidemia mixta. Tiene una dislipidemia mixta. ¿Uno espera esto en hipercolesterolemia familiar? Se puede hacer ese fenotipo, pero puede encontrar. De hecho, es más común que uno piensa que un hipercolesterolemia familiar es solo el colesterol que sube. No, los triglicéridos muchas veces están ligeramente altas. Pero independiente de esto, estás enfrente de una dislipidemia mixta. ¿Cómo es el abordaje? ¿Qué van a buscar? ¿Causas primarias, causas secundarias? secundarias, el paciente fuma también y no habla muy bien de su dieta. ¿Ok? Well, tiene dieta 8 de 10, no está tan mal, pero sí fuma, esto puede influir en el perfil, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué piensan cuando ven una dislipidemia mixta? Aquí, claro, por la historia tan obvio, parece una dislipidemia primaria, pero vamos a poner, no tenía esta historia médica. ¿Qué están pensando si ven este perfil de lípidos? ¿Qué más puede ser? síndrome metabólico. Síndrome metabólico puede ser. ¿Podría ser un otro tipo de dislipidemia primaria, un hipercolesterolemia familiar combinada? Sí, podría ser. Sí, se podría pensar. Podría ser, ¿ok? ¿Puede tener este paciente diabetes no diagnosticado? Sí. Podría ser. Es lo que voy. Cuando ven el perfil de lípidos, no casan inmediatamente con el diagnóstico. El caso que muestro claro se parece, hay muchos elementos, pero muchas veces no es tan obvio y uno tiene que pensar de causas primarias y causas secundarias. ¿Recuerdas? Vamos a pasar viendo la etiología o el fenotipo, después reconocen factores ambientales, etiologías secundarias y después pensamos de primarias y después valoramos riesgo. ¿Ok? Entonces,
El diagnóstico sindromático ya me dijeron, es una dislipidemia mixta. ¿Qué es la diferencial aquí? Una hiperlipidemia familiar combinada hasta una desbeta lipoproteinemia, que es bastante raro. Una cosa genética que también es hasta más raro, deficiencia parcial de lipasa lipoproteica, y también una hipercolesterolemia familiar heterocigoto. Entonces, para mí el diagnóstico es entre HLFC y un hipercol familiar heterocigoto. Y debes de considerar causas secundarias. Síndrome de, aquí le pones síndrome de resistencia a la insulina, puede ser un prediabetes, puede ser dieta mal, puede ser síndrome nefrótico, etc. Tienes que repasar las causas, ¿ok? ¿Qué otras pruebas entonces son necesarias para diagnosticar la causa de la dislipidemia? ¿Qué van a hacer? ¿Qué sigue? Tiroides. Lipasa sensible a hormonas. Hormonas. También glucosa. Lipasa sensible a hormonas. ¿Qué hormonas? A las catecolaminas, ¿no? No, ¿para qué? Perfil tiroideo. Perfil tiroideo lo tiene, ¿no? Una hemoglobina glicada. Una glicada, ¿qué más? Si piensan de una dislipidemia primaria, yo les dije que el diagnóstico diferencial es entre una hipercolesterolemia familiar heterocigota y una hiperlipidemia familiar combinada. ¿Cómo vamos a saber cuál es? ApoB. ApoB es un buen idea. ¿Algo más que pueden hacer? Una familiograma, yo creo es indicado. Siempre por una dislipidemia primaria, si están sospechando, es importante checar otros familiares. Porque con esto ustedes van a ver cómo está el perfil. Tal vez pides un familiograma y ves que tiene un hermano y un tío que tiene solo hipercolesterolemia y hasta más alta. Y con esto te ayuda a diagnosticar. ¿Ok? Entonces, los datos clínicos que deben hacer es obviamente la historia, como les comenté, pero toman en cuenta que necesitamos la familiograma. ¿Ok? Para que podamos tener una idea si es algo primario o no. Y este solo es el algoritmo de una hiperlipidemia mixta. Y aquí, como pueden ver, se categoriza por triglicéridos altos. Después, si el colesterol está baja o alta, si está baja es una hipertrigliceridemia aislada. Si está alta es una hiperlipidemia mixta. Y hay varios ahí, tú vas pasando por cada brazo. ¿Ok? Entonces, las causas secundarias, como lo mencioné, son estos, perdón, el diagnóstico diferencial son entre estos dos. No se calcula riesgo cardiovascular cuando pensamos en dislipidemias primarias, porque la mayoría de estos calculadores infraestima el riesgo. Entonces, ¿cómo se diagnostica esto? Y les voy a mostrar cómo se diagnostica hipercolesterolemia familiar heterocigoto, hiperlipidemia familiar combinada. Entonces, el HLFC es prevalente, al menos 0.5 o 2% de la población. Es la dislipidemia primaria más común. Y hay múltiples fenotipos. Puede presentar con hipercol aislada, hipertrigliceridemia aislada mixta y con hiperapolipoproteína B, como altos niveles de ApoB. Está asociado con historia familiar de cardiopatía coronaria. Representa 30% de la causa familiar de cardiopatía coronaria. De hecho, dice que 11% de sobrevivientes de infartos menores a 60 años tiene esta enfermedad. La causa es genética, pero es complejo. Se piensa que se necesita heredar más de 2 variantes genéticas. Puede ser un alelo de USF1 o de lipoproteína lipasa y con esto se produce la enfermedad. El diagnóstico es establecido cuando al menos 2 miembros de la familia muestran con niveles de triglicéridos más de 132 y ApoB más de 120. Y aquí realmente otra vez les muestro cómo puede variar el perfil en los familiares. Recuerdas, el ApoB es esencial para el diagnóstico y la historia familiar, ausencia de jantomas y LDLs pequeñas y densas. Y la mortalidad cardiovascular es 18% a 10 años. La hipercolesterolemia familiar es diferente.
También es infradiagnosticado, infratratado, es autosómico dominante o enfermedad codominante. Se desconoce la prevalencia en México, posiblemente hasta 1 en 200 personas. En los heterocigotos se eleva 20 veces el riesgo de cardiopatía prematura y está causado por mutación en 4 genes: el receptor de LDL, ApoB, el PCSK9 o el proteína adaptadora que se llama LDL-RAP. Las mutaciones se encuentran solo en 67 y 26% de los casos. Pensamos que entonces es una causa de hipercolesterolemia poligénica, ¿ok? Que es mucho más común. Y aquí están las xantomas. Now, pueden ver, a veces no parecen como bolitas, a veces es solo hinchazón del tendón. Ahí en el mano, en la parte de abajo, se puede ver que en el mano, en el tendón allá, se puede ver una pequeña bolita. Esto es una xantoma. Tienden a tener santelasma también y arco corneal, ¿ok? Pero muchas veces, porque nos llegan los pacientes ya con varios años de tratamiento con estatinas, a veces no encontramos estos hallazgos. Las xantomas desaparecen cuando lleva mucho tiempo en tratamiento con estatinas. ¿Y cómo diagnosticamos? Aplicamos criterios, aquí al menos en nutrición aplicamos criterios diagnósticos de clínica de lípidos de los Países Bajos. Y como pueden ver, toman en cuenta, le dan puntajes, ¿no? Entonces, la historia familiar, la historia clínica, la exploración física, el nivel de LDL y si hay identificado la mutación. Y nuestra paciente, cuando sumamos cada uno de estos rubros, sale con un score de 12 y este sale como más de 8, entonces es un caso definitivo. Y aquí son otros criterios diagnósticos que se puede usar. Cada uno es diferente, no hay uno universal. Yo uso el Dutch porque me hace más sentido y es fácil aplicar. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos en este paciente? El próximo paso es tamizaje en cascada. ¿Alguien sabe qué es tamizaje en cascada? El tamizaje en cascada es realmente para buscar otros familiares con la enfermedad. Entonces, uno llama y hacen una familiograma y los checa. El diagnóstico molecular, si se puede, y iniciamos tratamiento. Esto es su familiograma. Y como pueden ver, varios no tienen xantomas. Algunos tienen más triglicéridos elevados que otra cosa. Entonces, cuando pensamos en la genética, pueden ser mutaciones en el receptor de LDL, que es el más común, 70%, mutaciones en ApoB, que están en 2 a 5%, o mutaciones de ganancia de función en el PCSK9, menos de 5% de los casos. Y esta forma autosómica recesiva es más rara. Entonces, en este caso pensamos de tratamiento con terapia de estatina de alta intensidad, ¿ok? Aquí vemos que los que son de alta intensidad es atorvastatina 40 o 80 miligramos o rosuvastatina 20 o 40 miligramos. En estos casos genéticos deben de usar este tipo de dosis. Y quiero mostrarles porque esta gráfica realmente nos resume cómo está el manejo y lo que podemos esperar en FH. Now, ven, el lado izquierda es el caso homocigoto. Y pueden ver que en la línea verde horizontal es realmente el umbral que está pensando para riesgo cardiovascular. Entonces, en el homocigoto llegamos a este riesgo muy rápido, a partir hasta 12 años. A partir de 12 años ya es considerado alto riesgo por un infarto. Pero vamos a la situación de un paciente sin FH. Él llega a este umbral más o menos a los 55 años. Claro, si fuma, tiene diabetes, etcétera, llega antes. Pero ven las 3 situaciones de hipercolesterolemia familiar heterocigoto. Si empezamos con una estatina de baja intensidad temprano desde los 15 años, este paciente va a tener buen prognosis. Sin embargo, empezamos con un nivel más alto de estatina, obviamente llega casi al nivel
de un paciente sin FH. Entonces, el mensaje aquí, iniciamos estatinas a edad joven, entonces bajamos la carga de riesgo de esta enfermedad y evitamos que lleguen a tener infarto. Y otro medicamento que podemos usar es ezetimibe. Como ustedes saben, este es un inhibidor de la absorción de colesterol en el intestino. Entonces, muchas veces yo lo combino a la dosis de estatina, atorva o rosuva con una dosis de ezetimibe. Y a veces es la única manera que llegamos a metas de LDL. Y el estudio que apoya el uso de ezetimibe es el estudio IMPROVE IT. Es muy importante este estudio. Incluyó 18,000 pacientes con síndrome agudo coronario y le aleatorizaron a un tratamiento con simvastatina monoterapia o simvastatina con ezetimibe. Como un mes, pero aquí pueden ver era de 4 puntos. El seguimiento fue de 7 años y vemos que el desenlace primario ocurrió en 32.7% de pacientes tomando terapia en combinación versus 34.7% con solo simvastatina. Entonces, este muestra que realmente podemos, usando medicamentos que no son solo estatinas, la meta es bajar el colesterol LDL. Pueden ver que el LDL al final del estudio llegó a casi 53, 54 versus casi 70 en el otro grupo. Entonces, el mensaje aquí, que no es solo las estatinas, podemos usar cualquier fármaco que nos baje el LDL, combinación estatina y ezetimibe es excelente y con esto bajamos el riesgo de eventos. Y hay nuevos tratamientos que tal vez conocen, los inhibidores de PCSK9, tenemos evolocumab y alirocumab, y ellos pueden, por unir al PCSK9, reduce la degradación del receptor de LDL y pueden bajar el LDL hasta 50-60%. Entonces, esto es realmente el penúltimo diapo y es para decirles otra vez, aquí es la reducción en riesgo por eventos cardiovasculares. Es igual, independiente que damos estatinas o tratamiento no estatina, mientras que estamos reduciendo el LDL lo más bajo posible. De hecho, por cada 1 milimol de litro de reducción en LDL fue consistente entre los estudios y fue independiente de los niveles basales. Entonces, les dejo esto como conclusión en este paso, en este caso. Ya tenemos un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, tuvo la jantoma, como ustedes ven, la historia familiar fuerte, la historia personal fuerte. Iniciamos 20 miligramos de rosuvastatina más ezetimibe. Recuerda, su LDL fue como 198, no fue tan alto, y con cambios en el estilo de vida. Si no logra la meta de un LDL de al menos menor a 70, de hecho, según las guías europeos, debe de ser menor a 55. Debemos considerar usar rosuvastatina. Y el lado derecho solo les muestro los riesgos de, ustedes saben, el efecto secundario de estatinas más importante es dolor muscular. Ocurre menos en las estatinas hidrofílicas. Entonces, va a ocurrir poquito menor en rosuvastatina. Entonces, rosuvastatina o atorvastatina son indicados en este paciente. Entonces, con esto me termino. Dejo de compartir. Si hay alguna pregunta o duda, por favor, me comentan una vez. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, Marco. En el estudio que mostró en el que se usó la estatina junto con el ezetimibe, ahí puso que no había ningún beneficio en la mortalidad. No. Entonces, ¿por qué? O sea, si no hay ningún beneficio en la mortalidad, ¿por qué se recomienda el uso conjunto de los dos medicamentos? Es que en este estudio en particular no se mostró. Sin embargo, sí mostró evidencia de reducir los eventos y reducir MACE en una manera significativa.
Entonces, por eso en las guías actuales sí lo recomiendan combinar, porque final de cuentas llegas a metas más bajos de LDL. De hecho, la recomendación es bajar el LDL lo más que puedes en este tipo de paciente de muy alto riesgo. Yo creo esto es la respuesta a tu pregunta. Ok, muchas gracias, doctora. Okay. También recuerdas, en este estudio se usó simvastatina, que no es una estatina tan potente y tampoco es algo que yo usaría en un paciente de alto riesgo. Pero esto fue el diseño de este estudio en particular. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias, Marco. Doctora, en el caso de de dislipidemia secundaria y hipotiroidismo, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar en tratamiento para el hipotiroidismo y volver a perder un perfil de lípidos? Yo lo pido como a los 6 a 8 semanas. De hecho, dice que a partir del mes debemos de ver beneficio. Pero yo pido como a los 6 a 8 semanas para asegurar que realmente la hormona tiroidea tuvo tiempo a funcionar bien. Y si sigue elevado el colesterol, entonces, y si tiene riesgo, entonces sí es agregar una estatina. Entonces, si en un mes no vemos respuesta con el tratamiento del hipotiroidismo, ¿agregamos estatina? No, estoy diciendo, cuando llegan a la meta de las pruebas de tiroides y el LDL sigue alta, entonces, si es de alto riesgo, el paciente merita una estatina. Ah, ok. Está bien, doctora, muchas gracias. No, de nada, Laura. ¿Alguna otra pregunta o duda? Disculpe, doctora, una paciente con diabetes mellitus, artritis reumatoide, en realidad mal controlada, llega a la consulta con una dislipidemia mixta, yo pienso secundaria por la diabetes, la artritis. Sin embargo, considero que es de alto riesgo. Como le comentaba Según las últimas guías, esta paciente es de alto riesgo. Sí, entonces, como en la unidad solo se cuenta con pravastatina, pues le platiqué mucho acerca de comprar la torvastatina y la inicié a alta intensidad. Entonces, solo me faltaría revisar si mejora o no. Valdría la pena investigar. La verdad que no, con lo que traía de la diabetes y la artritis, me enfoqué más a eso y no hice familiograma ni nada de aquello, pero no tiene antecedentes en los padres en realidad. No, yo creo, y en ella tampoco. Yo creo que es controlar al menos la diabetes lo más que puedes, valorar el perfil ya tomando la estatina que dejaste y ver qué tanto se mejoró. Si la historia familiar no como sugiere una dislipidemia primaria, probablemente con el tratamiento que daste debe de llegar a buenas metas, que es control de diabetes y control de su colesterol. Y yo, si todavía sigue alta de colesterol, agregaría ezetimibe posiblemente o subo poquito más la estatina si no tiene dolores musculares o algún efecto secundario. Y recuerdas, atorvastatina está ya en genéricos, entonces no es tan caro como antes. Sí, y además la paciente ya tiene neuropatía diabética periférica, entonces es un poquito más complicado. Exacto. Muy bien. Porque luego no sabe si le duele nervioso o muscular, entonces sí es algo complicadito. Bueno, mide el CPK también y mide las transaminasas y así vas a saber si hay algún efecto secundario que tienes que preocupar. Ok, muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? Ok, si no, con esto lo cierro. Le agradezco mucho por escuchar y espero que fue de utilidad. Pasa buen día, buen viernes y fin de semana.